Buenas tardes a todos. Disculpad el retraso de 7 minutos. Habéis visto que ha habido unos pequeños problemas técnicos de conexión, pero que os aseguro que a la presentación no tienen por qué afectar para nada. Sencillamente es un poco más inconveniente para los que nos están viendo por streaming, por televisión. También este es el motivo de esta pequeña demora con este silencio sepulcral que había, era que estaba esperando la señal para entrar. Bueno, pues hecha esta introducción tan sui generis, esto es de lo que vamos a hablar, montar un plato en casa. Bueno, evidentemente no vamos a montar este plato en casa, ya nos gustaría, pero es un plato, un espacio para poder hacer fotografías. Y voy a intentar, la forma como he estructurado este curso, esta charla más que un curso, es no solo explicaros lo que se necesita para montar un plato en casa, sino también dar unas pequeñas pinceladas de lo que serían los fundamentos básicos de la iluminación de estudio. O sea, los tipos de luz que hay, cómo conseguimos una determinada luz u otra, pero teniendo en cuenta que lo que yo os voy a explicar y las fotografías que vais a ver incluso, se pueden hacer también con equipos mínimos. Con equipos mínimos, pues como lo que en este momento estáis viendo aquí, que son un par de focos de tungsteno. Os hablaré también de los precios, aunque en el folleto que habéis encontrado, o en el folleto de ofertas, o lo que hay, hemos confeccionado 2 kits básicos, que veis que son de unos precios muy ajustados para montar un pequeño plato en casa, que es lo que tenemos montado aquí. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, veamos el espacio necesario. Esto es algo fundamental, o sea, tened en cuenta que aquí es muy importante el disponer de un espacio para poder hacer fotografías. No es lo mismo querer montar un plató para poder hacer un determinado tipo de fotografías, no me refiero solamente a retratos, que es lo que principalmente vais a ver, sino cualquier tipo de fotografías, sean productos, sean objetos, para subir fotografías de productos a la página web, lo que sea, o también para fotografiarnos entre nosotros, la familia, los niños, para poder hacer fotos en casa. Es imprescindible tener un espacio destinado a este plato. ¿Cuál es el espacio necesario? Fijaros, hay algo que ya nos está marcando necesariamente una cuestión de espacio. Fijaros aquí lo que tenemos, el espacio es mínimo, pero hay algo que ya nos marca y es los fondos. El fondo de estudio ya nos está marcando una necesidad de espacio. Un fondo de estudio estándar mide 2,72 metros de ancho. Este que tengo aquí montado obviamente no hace 2,72 metros, esto es 1,35 metros. Pero por poco que podamos, en casa tendríamos que pensar que vamos a utilizar los fondos, el ancho de fondo estándar, 2,72 metros. Pero además necesitamos un poco de espacio por un lado y por otro de este fondo, porque posiblemente lo hemos de suspender de alguna forma. A lo mejor queremos poner unos sistemas de fijación en la pared. Si es en el comedor de casa no creo que lo hagáis, pero como mínimo tendréis lo que veis aquí, un par de trípodes con una barra transversal para poder sujetar este fondo. Entonces, esto se necesita un espacio por ambos lados del fondo para poderlo colocar. Por tanto, yo os diría que estamos hablando de un mínimo de entre 3,5 y 4 metros de ancho. Y esto difícilmente nos lo podemos saltar. Por otro lado, tenemos la profundidad. Y aquí hay otro factor que nos importa, y es la distancia entre el fondo y el sujeto que vamos a fotografiar. Y aquí, esto es un detalle que es mucho más importante de lo que parece. Este esquema que estáis viendo en este momento no es de ninguna forma un esquema ideal o un esquema correcto para poder fotografiar un personaje. No puedo colocar al sujeto pegado al fondo. Por una razón muy sencilla, no voy a poder evitar las sombras. Si yo coloco esta distancia entre la silla y el fondo, me va a proyectar sí o sí una sombra sobre el fondo. Es muy difícil de eliminar. La forma de poder evitar estas sombras básicamente son dos. Una, tener entre 1,80 m y 2 metros de distancia entre el fondo y el sujeto. De esta forma no voy a tener ningún tipo de problema. Y otra, utilizar un fondo negro. Un fondo negro, lo que veis. Con un fondo negro, pues ya no hay tanto problema de sombras, porque las sombras prácticamente desaparecen. Veréis que alguna nos queda, porque el fondo negro es difícil, trabajando a estas distancias tan cortas, conseguirlo negro del todo. Pero si tenemos distancia, si podemos lograr
esta distancia mínima entre el sujeto y el fondo, os aseguro que la toma de fotografías os va a resultar mucho más sencilla. Es mucho más fácil iluminar cuando tenemos un poco de espacio. Mucho más fácil. Porque no solamente para este tema de las sombras, es que también puedo iluminar el fondo. Es que también puedo dejar el fondo oscuro. ¿Me explico? Yo puedo conseguir, si tengo distancia, que un fondo blanco me salga negro. Lo puedo hacer. Y puedo hacer que un fondo negro me salga blanco. También se puede hacer, pero necesito distancia. Si no, es muy difícil. Luego, claro, necesito un espacio para fotografiar. Entre el sujeto y la cámara, 2,5 metros, 3 metros, para tener un poquito de espacio. Esto también depende, evidentemente, del objetivo, de la distancia focal que estéis utilizando. Pero sabéis, vamos a hablar ahora concretamente de los objetivos de un retrato, sabéis que lo ideal para un retrato es utilizar un pequeño teleobjetivo, aunque no sea muy largo, pero sí un poco teleobjetivo. Por tanto, esto nos obliga a separarnos del sujeto. Pero tiene otra ventaja, además, la utilización de un teleobjetivo, y es que al ser el ángulo más estrecho, no tenemos problemas con el ancho de los fondos. O sea, si yo utilizo una distancia corta entre sujeto y cámara, si utilizo una distancia corta, el ángulo tiene que ser muy grande y, por tanto, los extremos del fondo van a entrar en cuadro. Si me puedo alejar un poco y cerrar el ángulo, entonces ya no tengo este problema. Un fondo de 2,70 metros me da perfectamente para incluso una persona con los brazos abiertos sin ningún tipo de problema. Me va a entrar. Por tanto, el largo total será de alrededor de unos 5 metros. Estamos hablando, por tanto, que el espacio necesario mínimo para poder hacer fotografías con un poco de comodidad es de alrededor de unos 20 metros cuadrados. 3,5, 4 por 5, estamos alrededor de estos 20 metros cuadrados. Si disponemos de este espacio, podemos empezar a trabajar con comodidad. Si esto no es posible, pues como siempre, la imaginación al poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo no tengo aquí 20 metros cuadrados. Pues vamos a intentar hacer fotos luego. Se hará lo que se pueda. Pero os aseguro que hay recursos. Hay recursos. Por eso os digo que es cuestión de imaginación. Los recursos son, por ejemplo, pues en lugar de utilizar fondos de 2,70 metros, utilizar fondos de 1,35 metros. Y si el 1,35 metros es poco, pero yo tampoco no tengo 3 metros de ancho, pues cojo una sierra y reduzco el tamaño del fondo a lo que tenga. Es fácil, con una sierra, como si fuera una madera. Una sierra, un serrucho. El fondo. Sí. ¿Ves que es un rollo de papel enrollado? Pues esto con un serrucho, le cortas un cacho y en lugar de 2,70 metros, pues a lo mejor puedes tener un fondo de 2 metros. Si tu comedor hace 2,5 metros, pues lo cortas a 2 metros y ya tienes espacio para un fondo. Mejor 2 metros que 1,35 metros. Si ya no hay más remedio, pues entonces ponemos un fondo pequeño. Pero es que con un fondo pequeño lo que vamos a poder hacer es una cara, poco más. O sea, no, es un poco limitado. Pero contad con esto. Lo mismo que os decía, ¿tengo sombras proyectadas? Bueno, pues hago fotos con fondo negro que quedan muy bien. Para el retrato y todo eso, el fondo negro es precioso. Y así pues ya no tengo tanta necesidad de separar el fondo del sujeto. O bien hago fotos con sombras. También pueden tener, si veis revistas de moda y todo eso, veréis fotografías con sombras muy marcadas en el fondo. Entonces podéis decir que este es vuestro estilo, ¿no? Bueno, es el estilo, no tenemos más remedio, pero, en fin, que recursos los hay. Sobre todo cuando trabajamos con pocos medios. Si en casa pudiésemos montar, o no en casa, podemos disponer del plató, de la primera diapositiva, todo esto que os estoy explicando no tendría ningún sentido. Pero estamos hablando de montar un estudio, un plató con pocos medios. Bien, hechos estos prolegómenos del espacio necesario, ahora sí que os introduzco unas pinceladas de iluminación. Iluminación básica. Algunos de vosotros ya está trabajando en estudio, o ha trabajado con focos. Sí. Vale. Y lo que quieres es montarlo en casa, en este caso. Bien. Los demás veo que no, por lo que entiendo, no domináis demasiado lo que es la iluminación de estudio, ¿verdad? Bien. Pues entonces me permitiréis que de una forma bastante rápida, porque al fin y al cabo, entre todo, tenemos solamente 1 hora y media, os haga unos pequeños apuntes de tipos de luz, de calidades, etc.
Tened en cuenta que este curso normalmente dura 6 horas. Lo voy a condensar un poco, ¿vale? Bien, en primer lugar, vemos dos tipos de luz muy básicas, y es una perogrullada. Hay la luz dura y la luz suave. Y todos sabéis lo que es una luz dura y una luz suave, ¿verdad? Pero por definirlo, la luz dura nos da unas sombras definidas y profundas, o sea, las sombras están muy marcadas y son muy intensas, muy profundas, muy oscuras, ¿vale? El contraste general de la fotografía es elevado, pero tiene ventajas, resalta mucho las texturas y los relieves. Son fotografías que tienen una cierta fuerza por este contraste que podemos obtener. Pero hay una cosa muy importante. ¿Qué es lo que hace que una fotografía, que una una iluminación sea dura o suave? Esto es fundamental. ¿Qué es lo que hace que una luz sea dura o suave? Venga, ¿quién se atreve? La cámara. No. Exactamente, porque además esto es lo que estoy diciendo. Esto es lo más importante. El tamaño de la fuente de luz. No la intensidad, porque la intensidad, una luz de una vela tiene muy poca intensidad. En cambio es una luz durísima, porque da unas sombras tremendas, profundas y muy marcadas. Si una fuente de luz es pequeña, las sombras que nos va a producir son muy marcadas, son muy definidas y son muy profundas, muy intensas. Es una luz dura. En cambio, una luz, ¿veis? Esto sería un ejemplo de luz dura. Una fuente de luz pequeña, fijaros en el ojo. Es un punto de luz muy pequeño y entonces las sombras son muy marcadas. Aparte de que esta parte es muy intensa, la densidad que tiene. Pero eso también lo veremos incluso con una luz envolvente, también tenemos esa densidad, principalmente porque esta fotografía está tomada en esta sala, pero al revés, y en este lado de aquí, habría unas cortinas negras. Estas cortinas negras lo que hacen es absorber luz y por tanto magnifica la intensidad, la profundidad de las sombras. Todo lo contrario que lo que vamos a hacer aquí, que la pared que hay del otro lado es blanco. Y veréis como con un equipo mucho más sencillo, la luz, aunque sea intensa, no es tan dura como esta. Pero fijaros lo que os decía, mucho contraste, brillos en la piel y mucha textura, ¿veis? Las finas arrugas de expresión que pueden haber se ven perfectamente con un punto de luz pequeño. Una cosa os tengo que decir, todas las fotografías que veis aquí, que están tomadas en las sesiones, en el curso de iluminación, son JPGs directos de cámara. No tienen el más mínimo retoque, en absoluto, ni siquiera una corrección de niveles, nada. Sí que os tengo que decir que la medición de luz está tomada con fotómetro y es al primer disparo. Cada una de estas fotografías es una fotografía que no tiene repetición, es ¡pam!, directa, tal como lo estáis viendo. No hay ni retoque, ni ajuste de niveles, ni nada de nada, tal como sale. Bien, una luz suave. La luz suave, pues sería lo contrario, ¿no? Sombras menos definidas. Esto es algo que quiero que quede muy claro. Fijaros. Volvemos a... Esta es la luz, Fijaros en la sombra del collar. O sea, los contornos de las sombras están perfectamente marcados. Esto es lo que caracteriza una luz dura de una luz suave. Lo digo porque a veces es difícil apreciar estos matices, porque cuando veremos la fotografía de la luz, con la que yo digo de luz suave, las sombras también salen sombras, también sale una parte de la cara oscura, porque no recibe luz. Pero el ambiente general cambia. Sombras menos definidas de contornos más difusos, las sombras son menos profundas, porque les llega algo más de luz envolvente, menor contraste, colores más suaves, principalmente. ¿Por qué razón? Porque la fuente de luz es más grande. Tened en cuenta que el tamaño siempre es relativo. El tamaño siempre es relativo. Una fuente de luz pequeña, por ejemplo, podría ser el sol. Las fotografías tomadas a pleno sol son muy duras, la luz tiene unas sombras muy marcadas, pues el sol es muy grande, pero claro, relativamente es pequeño porque está muy lejos. En cambio, un día nublado, la fuente de luz es exactamente la misma, es el sol, pero a través de una capa de nubes que por tanto nos está ampliando el tamaño de la fuente de iluminación. Por eso un día nublado prácticamente no existen sombras, porque la fuente de luz es todo el tiempo. Si nosotros cogemos una fuente de luz pequeña y la acercamos mucho al sujeto, veremos inmediatamente
desnuda, que es la fuente de luz más pequeña posiblemente que podamos tener en casa, sin portalámparas y sin nada. Intentáis proyectar una sombra sobre la pared y vais acercando la bombilla al sujeto y veréis cómo la sombra se va abriendo, hasta incluso se está tocando, casi llega a desaparecer la sombra. Lógicamente el sujeto estará más iluminado porque está más cerca, pero cuanto más cerca esté la fuente de luz del sujeto, más grande es el tamaño relativo de la fuente de luz y por tanto más abiertas son las sombras. Por consecuencia, si nosotros tenemos una fuente de luz más grande, una ventana, un paraguas, y lo utilizamos lejos, tendremos sombras más profundas. Cuanto más lo acerquemos, más suaves serán las sombras. Más grande será la fuente de luz porque está más cerca del sujeto. Este sería el ejemplo. Está en la misma posición que anterior. ¿Veis? Se ha reducido muchísimo el contraste, ya no hay aquel brillo tan fuerte en la cabeza. Si os fijáis en los ojos, siempre veis el truco. El truco se ve en los ojos de los modelos, raramente los retocamos y siempre se ve. Esto es una luz de ventana que está muy cerca. ¿Os acordáis lo que os decía? Las sombras del collar. ¿Dónde está la sombra del collar? Prácticamente ha desaparecido. ¿La fuente de luz está en la parte de la anterior? ¿Perdón? ¿La fuente de luz está? No. Está en la misma posición, pero evidentemente no es la misma. En la primera ocasión sería, por decirlo de alguna forma, algo así, una parábola de este tipo más bien pequeña, y en cambio en este caso es una luz de ventana bastante grande. Con lo cual tenemos, como podéis ver, una luz mucho más envolvente. Fijaros esta sombra de aquí. Hay diferencia, ¿verdad? Normalmente para fotografía de retrato, de este tipo de retratos, generalmente preferimos este tipo de luz, a menos que lo que queramos precisamente sea magnificar los defectos de la piel, una piel muy castigada por la edad o por la intemperie, un retrato en blanco y negro que queremos que aparezca un gran contraste, unas sombras muy profundas. O sea, sobre esto no hay normas escritas, o si las hay, lo divertido es saltárselas, como siempre. Bien, veamos otro factor fundamental, que sería la dirección. Como siempre, podéis interrumpirme en cualquier momento para hacer cualquier tipo de pregunta. Yo voy avanzando y a lo mejor si voy avanzando tanto rápido se me queda corto el tiempo, porque además hablo rápido. O sea que cualquier duda, ¿tenéis alguna duda sobre las fuentes de luz, el tamaño? Yo una Dime. Si con un foco, el primer foco que has utilizado, o habéis utilizado para hacer el primer retrato, si lo hubieras acercado, ¿qué diferencias tendríamos? Seguiría La primera y la tercera. Sí. ¿Qué se podría observar? Sí. A ver, seguirías teniendo una fuente de luz pequeña, aunque estuviera más cerca, evidentemente sería más grande que el principio, pero verías pues que las sombras están más difusas. El contorno de las sombras seguiría siendo intenso y tal, pero ya sería la sombra algo más. El contorno, sobre todo, lo verías un poco más difuso. Seguirías teniendo una... Exactamente. O sea, pero al estar más cerca, por muy cerca que lo pongas, esto siempre será pequeño. O sea, habría un ligero matiz de diferencia, pero seguiría siendo pequeño. Exactamente. Es muy distinto, aunque yo esto lo acerque, nunca conseguiré el efecto de una ventana de 1 metro de ancho, aunque esté puesta a 2 metros de distancia de los ojos. Bien, la dirección de la luz es importante por lo que voy a tratar seguidamente. Básicamente hablaríamos de luz frontal, lateral, cenital, contraluz. Bueno, cada una de estas me parece que por sí solas se definen, ¿no? Sí, unos pequeños apuntes. La luz frontal normalmente sería la luz que intentaremos evitar casi siempre. Es la luz que... Cuidado, os veo apuntar y a mí me parece, digo, no sé, tampoco no son verdades como puños lo que estoy diciendo. Yo os lo digo porque, claro, una luz frontal hay mucha gente que la utiliza, pues, por ejemplo, para rellenar una sombra excesivamente profunda. O hay fotógrafos hoy en día, en fotografía de moda, que utilizan la luz frontal como única fuente de luz porque tiene una tendencia clarísima a aplanar todo el sujeto. O sea, es una luz que no modela, no resalta volúmenes, no nos da esta impresión. Por el contrario, es una luz que aplana muchísimo. Es la típica luz del flash colocado encima de la cámara. Esta luz que habitualmente no nos gusta, porque no es una luz natural.
Una cosa muy importante en la dirección de la luz es que para que una iluminación sea creíble, la dirección de la luz tiene que coincidir de alguna forma con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, una luz frontal no la solemos ver nunca. Nunca tenemos el sujeto iluminado desde la altura de nuestros ojos. Nunca lo tenemos. Solamente sería en el caso de que estemos fotografiando a la salida o a la puesta del sol y tengamos el sol justo detrás, a la altura de nuestra cabeza. Entonces, sería la única situación en la naturaleza en que tendríamos una luz frontal. Y os aseguro que en este tipo de iluminación no os gustará el resultado. Aunque sea en la calle. No os gustará. Es muy plana. No es una luz bonita. Pero bueno, ahí está, la luz frontal. En cambio, la luz lateral, esta ya es mucho más agradable por la sencilla razón de que estamos muy acostumbrados a verla. Y además nos gusta cuando la vemos. Es la típica luz de una persona sentada frente a una ventana. La luz que viene lateralmente nos está explicando muchas cosas, nos está dando sensaciones. Esta luz suele ser muy agradable. Además es una luz que modela, que nos da, que nos refleja volúmenes, que nos resalta texturas. Es una luz que tiene sombras bastante marcadas entre las partes más iluminadas y las partes más oscuras. Veremos una gran diferencia y por tanto nos está explicando más detalles de lo que nosotros estamos fotografiando. Insisto en que lo que os estoy explicando, y yo hablo sobre todo del retrato, es exactamente lo mismo para fotografiar una caja de zapatos. Una caja de zapatos fotografiada con una luz frontal es la que obtendríamos fotografiando esta caja de zapatos con nuestra cámara compacta y disparando el flash. Y esto es una fotografía infumable. No sirve para nada. Mientras que esta misma caja de zapatos colocamos al flash lateralmente y ya tiene otro aspecto, que nos va a gustar muchísimo más. Pero la luz cenital es la luz que más estamos acostumbrados a ver. Es la luz que viene de arriba y que por tanto, tanto en casa como en la calle, es la luz más habitual. Es la luz con la que yo os estoy viendo ahora, vosotros en este momento, o vosotros me estáis viendo a mí. La luz que viene de arriba. Por tanto, esta luz normalmente es la que con más frecuencia utilizaremos como fuente de luz. Una luz que puede ser, o sea, que viene básicamente de arriba, pero claro, todas las intermedias, muy importante. La otra es el contraluz, la luz que viene de arriba. Pero no nos quedamos con una luz que venga de arriba, de al lado o de frente. Yo puedo tener una luz que me viene de arriba y un poco de lado. O de frente, pero un poco lateral. Todas estas posiciones intermedias son las que nos ayudarán a dibujar la fotografía que nosotros queremos. Y que la única forma, podemos tener unos esquemas básicos colocados en mente, pero la experimentación es lo que nos va a decir qué es lo que más conviene. Pero recordad que esta experimentación va muy bien que os hagáis vosotros primero una previsualización de cómo os gustaría esta fotografía. Yo siempre digo, cuando hay que iluminar o cuando hay que hacer cualquier foto, lo primero que tenéis que tener en cuenta es qué es lo que queréis fotografiar, qué es lo que queréis obtener. Visualizar primero esta fotografía y luego os va a ser muy fácil. Un ejercicio que siempre recomiendo es que copiéis fotos. Copiéis una fotografía. ¿Veis una fotografía que os gusta y la voy a fusilar? ¿Qué ventaja tiene esto? Que ya tenéis la previsualización hecha. Y copiar es muy fácil. Lo difícil es crear de nuevo. Pero si ya os habéis acostumbrado a que viendo una cosa podéis acercaros mucho a este resultado, luego, si tenéis una foto en mente, aunque no la tengáis delante, sabréis qué camino tenéis que tomar para iluminarla. Esto es importante. No coloquéis las luces al buen tuntún, sino seguid un poco este tipo de criterio. Perdona un momento. Sí. La luz lateral, aproximadamente ¿a cuántos grados tendría que estar de la cámara? Lo que quieras. O sea, yo te estoy diciendo solamente que es una luz lateral, pero que hay muchas posiciones intermedias. ¿Vale? O sea, yo puedo tener la luz aquí y entonces ¿qué voy a tener? Mitad de la cara, mitad del cuerpo iluminado y la otra mitad a oscuras. Es una fotografía que se hace a veces, pero no será la más bonita. Pero si tú empiezas a mover esta luz en todo este ángulo, cuando sea frontal tampoco no te va a gustar. Pero todo este abanico lo tienes para escoger. Cada uno de los puntos, cada uno de los ángulos te va a dar una expresión distinta. Igualmente, una vez has hecho esto, luego haz esto. Súbela o bájala. A ver cómo te gusta más. Si es
en esta dirección, a esta altura, estás imitando una ventana. Pero a medida que tú vas subiendo, entonces ya estás imitando más la naturaleza. Por tanto, no te puedo decir, sé que hay manuales que te dicen, tiene que estar a 45 grados y tal. Bueno, pero es para conseguir exactamente un tipo de fotografía. Pero ¿tú quieres hacer esta? Si quieres hacer esta, sí. Pero a lo mejor lo que tienes en mente es otra. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Bien, ahora vamos a ver, que bien de tiempo vamos a ver lo que es trabajar con varios puntos de luz. ¿Vale? Entonces, antes que nada, introducimos un concepto, que es este concepto de luz principal. Por este concepto de luz principal venía todo el discurso que os acabo de hacer en cuanto a las direcciones de la luz. ¿Vale? Lo más importante para mí, en el momento de iluminar, es determinar cuál, cómo y de qué manera y en qué dirección está la luz principal. Toda fotografía tiene que tener una luz principal, una dirección de luz. Porque esta dirección de luz, esta luz principal, es la que nos va a marcar todo el discurso que luego nos va a dar esta fotografía. Cuando digo discurso, es porque, en mi opinión, una fotografía hay que poder leerla. Una fotografía nos tiene que explicar una historia. Una historia, a veces es tan sencilla como, estoy sentado aquí y estáis haciendo una foto. Esta podría ser la historia. Pero hay más, hay más. Estoy sentado delante de una ventana, estoy leyendo un libro, la luz me viene detrás. Esto es lo que nosotros queremos transmitir con una fotografía. Estoy fotografiando una caja de zapatos. ¿Dónde está esta caja de zapatos? ¿Está dentro de un armario? ¿Está en la calle? ¿Dónde está esta caja de zapatos? Porque a lo mejor nosotros solamente vemos la caja de zapatos, pero tenemos que transmitir al espectador algún tipo de sensación. La luz es la que nos va a transmitir esta sensación. Es lo más importante, ¿verdad? O sea, fotografiar es escribir con luz. Si fotografiar es escribir con luz, nosotros lo que tenemos que hacer es explicar esta historia. Y lo que vamos a hacer con la iluminación. Por tanto, la luz principal, la dirección de la luz principal, el tipo de luz que vamos a utilizar en la luz principal es fundamental. Y es lo primero que tenemos que explicar en la historia. ¿Cómo la colocamos? En este caso, la luz principal, esto es un único punto de luz. ¿Qué he utilizado? ¿Cuál es la fuente de luz principal? La ventana. La ventana, efectivamente, si os fijáis, incluso de lejos se ve un cuadradito en el ojo, y además, fijaros cómo el degradado de la sombra es más suave. Fijaros en la sombra que le produce la nariz. Es difusa, más abierta. Tampoco no hay mucho con el encuadre para comparar, pero es bastante evidente que es una luz envolvente. Pero un único punto de luz. Con un único punto de luz ya puedo iluminar un retrato. No está mal. No está mal. O sea, como un retrato con un solo punto de luz, pues me podría ser. Y aquí lo que he marcado es esta luz principal. En todas las fotografías que vais a ver a continuación, he mantenido exactamente la misma posición de esta luz. Veréis que el retrato es el mismo, tiene la misma luz, pero voy añadiendo cosas. Hago muy sencillo, sigo utilizando una sola luz. Lo que he hecho es ponerle, os recuerdo lo que os he dicho antes, está tomado justo al revés de esta sala, y entonces en este lado derecho, aquí hay unas cortinas negras que colocamos para cerrar un poquito este espacio. Estas cortinas negras me absorben mucho la luz y por esto estas sombras son tan profundas. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago aquí? Pues ponerle sencillamente un reflector blanco para que me apoye esta parte. Creo que he puesto blanco y mirándomelo bien me parece que no es blanco, debía ser plateado. Pero bueno, en definitiva lo que nos interesa es que es una sola fuente de luz con un reflector, un accesorio extremadamente barato que todos tendríais que tener, incluso para fotografiar una caja de zapatos. O sea, porque con una sola fuente de luz, un solo punto de luz, más un reflector, podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo un retrato bastante agradable, con solamente una luz de ventana, una luz principal y un apoyo que nos ha rellenado las sombras, nos ha dado muchísima más suavidad a este rostro. Si me despisto mucho, avisas. Bien, doy un paso atrás, sustituyo el reflector
por un segundo punto de luz, que es lo que le llamamos la luz de relleno o la luz de apoyo. Veis que es sensiblemente distinto, ¿eh? O sea, no voy a decir si es mejor o peor, no voy a decir si es mejor o peor, pero es distinto. Se ve perfectamente que ahora aquí tengo luz. Fijaos, aquí no. Aquí sí. Aquí ahora tengo un punto de luz que está entrando por aquí, y me está dando este brillo en este lado, ¿vale? Ahora ya tengo dos fuentes de luz, cada una cumple su función, pero la luz principal es la misma, tiene la misma dirección. La fotometría, la medición de luz, es la misma, porque yo he medido para esta primera luz y lo otro que le voy poniendo está siempre en función de esta primera luz. Por tanto, no hay cambios en la medición de luz, ¿eh? No estoy añadiendo más intensidad de luz. La luz principal me marca lo que yo quiero hacer, ¿eh? Y me marca este diafragma y esta velocidad. Esta fotometría me la marca la luz principal. Las otras están a remolque, ¿vale? Lo que sí que tengo que vigilar es qué proporción voy a dar a una u a otra, ¿eh? Y aquí también, un poco redundando la pregunta que me habías hecho, los manuales dicen, muy bien, los manuales digan lo que digan, vosotros probad, experimentad y decidid qué es lo que más os gusta. Porque los manuales os dirán seguramente que tenéis que darle un diafragma y medio de subexposición a la luz de apoyo respecto a la luz principal. Pero hay veces que esto es demasiado y hay veces que esto es demasiado poco. Y dependerá de lo que queráis obtener. A lo mejor os interesa solamente que limpie un poquito las sombras y otras veces os interesa que la fotografía quede más plana, más igualada. Y por tanto, a lo mejor no tiene que haber una diferencia de un diafragma. A lo mejor con medio diafragma ya es suficiente. Pero yo os agradecería que os miréis las fotografías que os gustan, sobre todo las fotografías que están hechas en estudio, y veréis que siempre hay una dirección de la luz. Es muy raro ver una fotografía que está iluminada exactamente igual por todas partes, porque esto es una luz que nos va a desconcertar. No es una buena luz. Lo típico, muchas veces me piden, es que quiero una iluminación sin sombras. Una iluminación sin sombras es una fotografía sin historia. No tiene nada. Tienen que haber sombras, a lo mejor muy sutiles, ¿eh? Pero una caja de zapatos tiene que tener un lado más iluminado que el otro. Un poquito más oscuro nos está dando volumen. Si los 4 lados o los 3 lados que nosotros estamos viendo en una caja de zapatos tienen la misma luz, no estoy viendo una caja de zapatos. Estoy viendo una cosa mucho más plana. ¿Me seguís? Contraluz. Aquí ya hemos puesto 3, o sea, ya no estamos trabajando con este esquema, ¿eh? Pongo un punto de luz por encima para iluminar un poquito el cabello, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy obteniendo con eso? En el caso de un retrato estoy obteniendo pues que el cabello de Valentina gana en volumen, gana en todo. Pero también una cosa más muy importante, fijaros la diferencia entre estas dos fotografías. ¿Sí? Estas y esta otra. ¿Eh? Si os fijáis, tiene más volumen la fotografía. Tiene tendencia a separar del fondo. Le llaman también luz de realce, ¿eh? O sea, es luz contra luz, luz de pelo, luz de realce. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a separar, a dar más volumen al sujeto en general, separándolo del fondo. Para la fotografía también de objetos es muy habitual colocar una luz de contraluz que nos va a perfilar un poquito todo el contorno de lo que nosotros estemos fotografiando, dando esta sensación de profundidad que muchas veces las fotografías excesivamente iluminadas, excesivamente equilibradas no tienen, ¿eh? Una luz de contraluz es muy agradable, también en la naturaleza. Si vosotros salís a hacer fotografías al campo y os lleváis un reflector, intentad colocar al modelo para hacer retratos, por ejemplo, con una luz ligeramente de contraluz, recordad que todos los puntos intermedios son válidos. No necesariamente el contraluz tiene que estar justo detrás del sujeto, puede estar aquí. Eso también sigue siendo un contraluz, ¿eh? Una luz ligeramente de contraluz con un reflector blanco frontal nos va a dar un efecto muy bonito, ¿eh? Para fotografiar un objeto, una luz grande, una ventana grande, colocada cenital, pero ligeramente en contraluz y apoyada frontalmente, es un recurso que se suele utilizar muchísimo para la fotografía pues, de objetos tridimensionales, cestas de Navidad, por ejemplo, ¿eh? Por arriba, ligeramente a contraluz,
y apoyado frontalmente con uno o dos paneles blancos o plata. Tiene una dirección de la luz muy marcada y el otro lo estamos apoyando. Por último, el fondo. En este caso, os tengo que advertir que esta es una fotografía, es un ejercicio. Esto es un ejercicio, una demostración hecha un poco para charlas de este tipo. O sea, partimos de una iluminación principal y vamos añadiendo puntos, cada uno de los cuales tiene su función específica y marcada. Lo digo porque esta fotografía, vista así, con un fondo blanco, para mí pierde. Esta fotografía, la misma fotografía, en clase lo que hago es hacerla inmediatamente igual, seguidamente con un fondo negro. Y la fotografía es muchísimo mejor. Pero es muy importante algo que en casa, en un estudio casero, es difícil hacer, que es iluminar correctamente un fondo. Digo que es difícil porque lo primero que necesitamos para poder iluminar correctamente el fondo es el espacio que os comentaba al principio. Yo no puedo hacer este fondo, no lo puedo hacer si no tengo como mínimo 1,80 m entre sujeto y fondo. Si no tengo 2 puntos de luz solo para el fondo, que además tienen que estar apantallados, es decir, tengo que tener algunas viseras o algo que impidan que la luz que ilumina el fondo me llegue al sujeto. Por eso la distancia, porque entonces puedo, claro, si yo tengo a la víctima sentada aquí y le pongo un foco para iluminar el fondo, este foco me va a iluminar el sujeto. Me va a contaminar de alguna forma. ¿Cómo tengo que hacerlo? Yo pongo el sujeto aquí y ahora pongo una luz aquí. Ya está, ya no me llega más luz. Si además a esta luz de aquí le pongo unas viseras o unas pantallas, algo para que la termine de tapar justo, que lo cierre para que no entre en cámara, esto se hace, los estudios grandes, el primero que habéis visto, pues tiene unos grandes paneles de Polexpan pintados de negro, y entonces cuando tienen, el asistente va entrando el panel y cuando aparece en el cuadro dice, vale, 5 centímetros más para afuera, justo. Y entonces apantalla estas luces. Las apantallan de tal forma que no contaminen para nada al sujeto. Bien, si tengo este espacio puedo conseguir esto. De lo contrario, la luz del fondo me contaminaría mucho más el contorno. Me lo contaminaría y ya no tendría el mismo efecto. Fijaros que a pesar de que aquí, en esta fotografía, hay 5 puntos de luz, en esta fotografía hay 5 puntos de luz, sigue habiendo una luz principal. Sigue teniendo el mismo aire que la primera foto. La luz principal es la misma. Y os digo una cosa, la fotometría es la misma. Lo que he hecho es cada uno de los puntos de luz, los he medido por separado y he colocado la exposición allí donde yo quería. La luz principal me marca el diafragma, la luz de apoyo está como 2 diafragmas por debajo, la luz de contraluz está como un diafragma por encima, para que brille, para que queme, y el fondo también está ligeramente sobreexpuesto. De esta forma lo limpio. Tuve la tentación de hacer un marco en la fotografía para que se viera que efectivamente hay un fondo, porque parece que esté recortada, ¿verdad? Bueno, pues os digo lo que os digo. Es un JPG directo de cámara. No está recortado y en casa en el ordenador se ve más, pero veis aquí, esto es un poquito más oscuro, o sea, se marca aquí un poquito la falta de luz. ¿Cómo conseguimos esta limpieza de fondo? En primer lugar, con la distancia. En segundo lugar, sobreexponiendo ligeramente el fondo. Al sobreexponer ligeramente el fondo respecto al diafragma que hoy tenemos como luz principal, limpiamos el fondo. Desaparecen los degradados, desaparecen las pequeñas arrugas que pueda tener el fondo, desaparecen también las suciedades, raspaduras y todo eso, y nos queda el fondo mucho más limpio. ¿Vale? Bien, me parece así, hablamos. ¿Alguna pregunta de esto? Porque os diría que ya prácticamente hemos terminado lo que sería la... ¿Estás haciendo mediciones puntuales? No. Mediciones puntuales, cuando te refieres a mediciones puntuales, es con spot. ¿Estás dando esos datos de que se está sobreexpuesto? No, mido con fotómetro, por supuesto, mido con fotómetro. También lo podría hacer prueba-error. Entiendo que si estamos montando un estudio en casa, seguramente el último accesorio que compraríamos sería el fotómetro. Podemos, en un principio, ahorrárnoslo, luego veréis que os puede ser útil,
pero seguramente antes de invertir 250 euros en un fotómetro, quizá yo invertiría 250 euros en una ventana o en la diferencia que puede haber entre un equipo de luz continua o de flash. Es decir, hay otras formas de invertir el dinero. A la larga os aconsejaría tener un fotómetro, os lo aconsejaría. Y te explico cómo lo he hecho. Utilizo medición de luz incidente. Luego, cuando veráis las pruebas, creo que esto lo podré explicar muy bien porque veremos los errores típicos de la medición de luz de las cámaras. Pero bueno, hago la medición de la luz incidente, que es medir la luz que incide sobre el sujeto, no la que refleja, la que recibe. Es decir, mido la luz dirigiendo el fotómetro hacia la fuente de luz. ¿Vale? Por tanto, en este caso, yo coloqué el fotómetro aquí, en la nariz de Valentina, dirigida hacia la luz principal. Dirigida directamente hacia la luz principal. ¿Vale? Y entonces la luz principal es esta de aquí. O sea, dirigida directamente hacia la luz y me da este diafragma. Y este diafragma es el que he mantenido durante todas las pruebas. Luego, ¿qué es lo que he hecho? Aquí nada, porque no estoy añadiendo ninguna luz. Sencillamente estoy colocando un reflector y por tanto puedo colocarlo más lejos, más cerca, visualmente, con ayuda de las lámparas de modelado, que os explicaré qué es y qué funciona, puedo ver algo, pero aquí la prueba de error, cuando hablamos de reflectores, es bastante importante. El fotómetro no nos sirve. No nos sirve porque no voy a medir la luz del rebote. Sencillamente esta luz no es una luz añadida, sino que es la misma luz que tengo, estoy reaprovechándola. Aquí sí, aquí tengo que medir la luz. Esta ya la sé, ya no la miro, pero entonces dirijo el fotómetro justo hacia la otra luz. Y también tengo que colocar la otra luz. Si yo coloco la otra luz de tal forma que me llene únicamente la parte de sombras, no estoy añadiendo luz a la parte anteriormente iluminada. Por tanto, no estoy modificando la exposición, solamente estoy iluminando la parte de las sombras. Por tanto, ahí hago esta medición de luz y ajusto la potencia del flash, esto está hecho con flash, ajusto la potencia del flash para que me dé este diafragma y medio o 2 diafragmas por debajo de la luz principal. Es decir, si aquí yo había utilizado un diafragma 8, pues ajusto el fotómetro, diafragma 11, si aquí hay diafragma 11, aquí en este lado he ajustado la potencia del flash para que me dé diafragma 5,6. Si tengo esta diferencia de 2 diafragmas. ¿Vale? ¿Me seguís en este razonamiento? Y en esta siguiente le he puesto el fotómetro de la cocorota en el cabello, dirigido directamente hacia un punto de luz muy estrecho, muy pequeñito, porque lo que quiero es que brille, para que brille, lo he dirigido directamente y ahí sí que, si me daba diafragma 11, pues he ajustado el fotómetro para que me dé un diafragma 16, una sobreexposición de un diafragma. De esta forma consigo que el cabello esté más brillante. ¿Vale? Esta colocación es bastante importante si queréis o no queréis que este contraluz afecte a algo más que el cabello. Aquí ya depende. Hay mucha gente, hay muchos fotógrafos que les gusta mucho también perfilar los hombros, pero a nivel de ejercicio de iluminación, lo que yo pretendía aquí hacer es precisamente lo contrario, que solamente me afectase el cabello. Y por eso utilicé un punto de luz más, un cono, y dirigiéndolo con mucho cuidado. Insisto, estos son ejercicios. Dime. ¿En los de pollo también utilizas algún cono o algún delimitador de la luz? Es lo que te estoy explicando. Utilizo un cono. ¿Tanto arriba como el apoyo? No, disculpa, perdona, te he entendido mal. La luz de apoyo no es otra ventana. Puede ser una segunda ventana, puede ser un paraguas. O sea, la luz de apoyo es también una luz suave porque si no me reflejaría, al ser excesivamente dura, me daría unos brillos muy exagerados. O sea, esta luz aquí también hay una ventana. Pero está muy delimitada, ¿no? La luz ahí se ve muy como está iluminando muy poca parte. No es que esté iluminando muy poca parte, es que está mucho más baja que la luz principal. Sí, pero la mejilla por debajo de la oreja se ve más iluminada, por ejemplo, el pelo, la oreja en sí. Claro, porque esto de aquí te está dando la sombra al cabello. Esta sombra que estás viendo aquí, esta sombra es la sombra del cabello. O sea, realmente está un poco lateral. Prácticamente diríamos que está como enfrentada a la luz principal. Y la sombra esta que estás viendo es la sombra propia del cabello. Es una parte más oscura. ¿Y para que no entre en el objetivo la luz esta?
Buena pregunta. Yo utilizo siempre parasol, incluso en este tipo de fotografías. Hay que vigilarlo. Hay que vigilar. Si la pones un poquito alejada no te tiene por qué entrar. Si es una luz de contraluz, entonces utilizaríamos accesorios como son, por ejemplo, los nidos de abeja, que te dirigen bastante la luz. Cuando estás utilizándola como luz de apoyo, vigila que no sea tan frontal como para que te pueda entrar en el objetivo. De todas formas, incluso con este tipo de iluminaciones, utilizar si es posible el parasol siempre, en estudio también. Pero parasol del objetivo, ¿eh? Claro, parasol del objetivo, sí, sí. Es muy importante. Muy importante porque si no te puedes encontrar con esto, con que una ventana o un paraguas te dé un poco de halo porque te incide sobre el objetivo. Es posible. Cuando quieres limitar mucho, ahora en las ventanas hay también nidos de abeja, rejillas, más que nidos de abeja le llaman, rejillas para ventana. Pero sinceramente creo que esto supera ya un poco lo que sería un montaje de un estudio casero. Bien, os decía, la luz de pelo está hecha con un cono y midiendo un diafragma por encima, y aquí pues hay dos flashes dirigidos directamente contra el fondo con viseras para evitar que entre luz, aquí sí, en la cámara y que me contamine, que me llegue a perfilar el sujeto, y midiendo directamente sobre el fondo y intentando colocarlos para que esté lo más repartido posible. Entonces yo lo que hago, sobre todo, es delimitar la parte del fondo que me entra en cuadro, y medir aquí, 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 mirar en el centro, y cuando lo tengo, que haya una diferencia como mucho de 2/3 de diafragma, esto a mí no me importa, sobreexpongo un pelín y ya está. Un pelín quiere decir medio diafragma. Con medio diafragma por encima ya tengo un fondo blanco limpio. ¿Vale? Si entiendo que para los que no habéis utilizado nunca focos y todo eso, puede ser un poco lioso, pero aquí sí, un poco más o menos, bueno, si estáis viendo las imágenes y repasáis un poco los apuntes que habéis podido tomar, o bien repasáis la grabación, que la podéis encontrar en el canal nuestro de Casanova, yo creo que es bastante claro el modus operandi. Disculpa, por el fondo negro, sí. no iluminaría nada. No lo iluminas. Pero es muy interesante trabajar con fondo negro y iluminarlo. Se puede iluminar un fondo negro también. Es lo que os decía al principio. Yo puedo convertir un fondo negro en fondo blanco. Trabajando con fondo negro puedo hacer una foto con fondo blanco. Y trabajando con fondo blanco puedo convertir el fondo en negro. Si tengo distancia, explico esto último. Un fondo blanco que salga negro en la fotografía. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se hace? ¿Alejándolo? Perdón, si lo pongo delante, segura me va a llegar luz al fondo. Bueno, es muy fácil. Tened en cuenta que la luz disminuye la inversa del cuadrado de la distancia. Eso significa que con muy poca separación la caída de la luz es enorme, es muy grande. Por tanto, si yo tengo distancia entre el sujeto iluminado y el fondo e ilumino solamente el sujeto, llega muy poca luz al fondo. Si además utilizo pantallas, cuando refiero a pantallas, o sea, viseras, o bien nidos de abeja para que la luz salga muy dirigida, con unos nidos de abeja yo puedo conseguir perfectamente un fondo absolutamente negro colocando el sujeto pues a unos 2 metros o 2,5 metros del fondo. Si utilizo un fondo negro como este y con 2 puntos de luz le subo la potencia a sobreexponer como 3 o 4 diafragmas, este fondo negro me va a quedar completamente blanco puro. Porque lo que estoy haciendo es reventándolo de aquí. A lo mejor porque solamente tengo un fondo y no tengo fondo blanco. Y también porque si en lugar de utilizar 2 puntos de luz utilizo solamente uno, este reventado me va a quedar degradado. Me va a degradar de blanco a negro. Si además utilizo un nido de abeja, o un cono, entonces voy a tener una entrada de luz muy marcada, que sobre fondo negro destaca muchísimo. Sobre todos los que son degradados de luz y todo eso, sobre los fondos negros destacan mucho. Y si ya utilizo filtros de colores, no os lo explico, pero probadlo un día. De utilizar filtros de colores sobre fondo negro. Dime. ¿Tener un fondo mejor negro que blanco? Si puede ser los dos. Si puede ser los dos. Porque convertir en negro un fondo blanco, convertir un negro un fondo blanco necesitas mucho espacio y necesitas accesorios para apantallar la luz. Convertir en blanco un fondo negro necesitas mucha potencia de luz.
¿vale? Digo que se puede hacer, pero estamos hablando de montar un estudio casero, por tanto... Y el gris también. Bueno, el gris es el tercer fondo que compraría, ¿eh? O sea, yo compraría el blanco y el negro, y si tengo, pues el gris, pero porque si tienes, solamente que tengas este 1,5 metros entre sujeto y fondo, el blanco te va a salir gris, ¿eh? O sea, el fondo gris ya lo tienes de empaque. ¿Qué más? Qué bien. Dime. Cuando hablan de la luz rasante a veces algunos libros, Sí. ¿a qué se refieren? Pues a una luz rasante, que la pasas por encima de lo que estás fotografiando. Si tú tienes una experiencia, un ejercicio, cógete un tablón de madera que no esté cepillado, ¿eh? Y entonces colocas una luz así y lo vas fotografiando moviendo la luz de esta forma. En cuanto coloques la luz justo al mismo nivel que la madera, verás que la madera se convierte en un bosque, ¿eh? O sea, todo lo que son las irregularidades de la madera, los pelillos que tiene la madera sin cepillar, destacan una barbaridad, ¿eh? Esto es la luz rasante, te resaltan mucho las texturas. Ahora, una vez lo tienes en la madera, utilízalo por ejemplo en la fotografía de muebles, o en la fotografía, estas fotografías con mucho detalle de libros, ¿eh? En la que se ve la calidad del papel, ¿eh? La textura que tiene el papel. Pues has utilizado aquí una luz rasante. ¿Alguna pregunta más? Vaya, ya ha pasado. Bien. Esto ya aquí nos interesa bastante. Nos interesa bastante cuando estamos hablando de un estudio casero, ¿eh? Más que nada porque, ¿qué decidimos? ¿Qué compramos? ¿Luz continua o flash? Esto es una pregunta que me hacen muy frecuentemente, sobre todo cuando la intención es montar un pequeño plató para fotografiar objetos, nuestra propia producción para colgarla en páginas web. Esto hoy en día se está haciendo mucho, ¿no? Entonces, bien, no sé si aquí habrá algún caso, pues algún artesano que fabrica alguna cosa y quiere venderlo a través de internet, ¿vale? Entonces, lo primero que hace es fotografiarlo con su cámara compacta, pero inmediatamente se da cuenta de que aquello no va. Es lo mismo que el restaurante que hace sus platos combinados, y quiere ilustrar la carta. Si lo fotografía con la cámara y directamente con el flash, ve que inmediatamente empieza a perder clientes porque todo aquel que ve aquella carta se le pasan las ganas de comer. Evidentemente, pues si tú fotografías un bocadillo de salchichón así de frente, aquello no se puede comer por ninguna parte. Mientras que un bocadillo de salchichón bien iluminado, pues es apetitoso. O un plato de fabada asturiana. Bien iluminado es apetitoso. Mal iluminado, nadie lo quiere comer y se pierde clientes. Pasa exactamente lo mismo con las fotografías que nosotros podamos colgar en la red. Bien iluminadas venderemos el producto, mal iluminadas es como tener un escaparate mal puesto en la calle. Nadie va a comprar un producto que no apetezca, que no entre por los ojos. Pues bien, dicho este discurso, me acabo de perder. Estabas en si comprar un foco o comprar un... Vale. Os decía, algunas de las motivaciones que llevan a montar un estudio en casa es esto precisamente, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, pues utilizo un par de focos, ¿eh? Bien, aquí están un poco las ventajas y desventajas de utilizar uno u otro sistema. Bien, si nosotros estamos utilizando una cámara compacta quiere decir pues, una cámara que no es de objetivos intercambiables, que puede haberlas de muchos tipos. Os lo digo porque una cámara que no sea de objetivos intercambiables, aunque su calidad a tamaños de ampliación grandes no sea buena, para subir fotografías a una página web es sobradísima, sobradísima la calidad que tiene. Hay cámaras muy buenas a nivel de definición. Si tenéis una cámara de este tipo, yo os aconsejaría, en principio, utilizar luz continua. Luz continua. La razón es porque este tipo de cámaras es muy difícil sincronizarlas con los flashes. Muy difícil. Y además, habitualmente no pueden cerrar el diafragma más allá de diafragma 8. Con lo cual, incluso los flashes más pequeños tienen demasiada potencia. No se pueden bajar. Entonces, es más fácil trabajar con luz continua. La luz continua también tiene narices, está al revés. No, es el título. El flash y continuo, yo creo. Pues es verdad, es el título. Disculpad, era muy tarde ayer cuando lo hice. Tenéis razón. Bien, esto es flash, esto es luz continua, ¿vale? Bien. El flash, ventajas.
Las ventajas del flash son innegables. Alta intensidad, lo cual nos permite utilizar velocidades rápidas. ¿Qué es un flash electrónico? Un flash electrónico es un rayo, es un destello. De hecho, es un chispazo que se produce entre dos electrodos que están colocados dentro de un tubo de gas conductor, un tubo de gas xenón que se convierte en conductor cuando le aplicamos una corriente eléctrica. Esto es la definición de un tubo de flash. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos un tubo con dos electrodos. En el momento que nosotros cerramos un circuito, le damos una corriente eléctrica a estos dos contactos y este gas se convierte en conductor. Al convertirse en conductor, salta un chispazo entre los dos electrodos. Este chispazo es la luz del flash. ¿Qué tiempo dura un chispazo? Dura una fracción pequeñísima de segundo. Y lo que nosotros estemos iluminando está iluminado durante esta pequeñísima fracción de segundo. Por tanto, utilizando un flash, nosotros podemos congelar un movimiento muy rápido. No necesitamos obturar a velocidades muy rápidas. No es necesario, porque la duración de la luz es pequeñísima. Con lo cual podemos trabajar a mano, podemos fotografiar niños que no se nos van a estar quietos, podemos fotografiar personas sin ningún tipo de problema. ¿Vale? En cambio, cuando utilizamos la luz continua, la intensidad es muchísimo más baja. Aunque estemos utilizando bombillotes como este, aunque estemos utilizando bombillas de 500 vatios, la intensidad de luz es muchísimo más baja que la intensidad de luz de un flash. Muchísimo más baja. Y esto nos obliga a utilizar velocidades de obturación mucho más lentas. Al utilizar velocidades de obturación más lentas, implica el uso casi obligatorio de un trípode. Aunque hoy en día la técnica, los avances tecnológicos juegan mucho a nuestro favor y las cámaras, sobre todo las cámaras reflex actuales, permiten trabajar con sensibilidades ISO muy altas y por tanto evitar bastante el uso del trípode. Para ser más ágiles, aquí no lo vamos a utilizar. Bien, intensidad más baja, velocidades lentas. La luz del flash es luz de día. O sea, la temperatura de color que tiene, el color que tiene la luz, es la misma que la luz del día. Por tanto, eso significa que podemos mezclarla con la luz del día. Si nosotros tenemos una iluminación muy bonita que nos entra por una ventana, por un ventanal, y queremos utilizar esta luz como luz principal, podemos utilizar el flash como luz de apoyo sin miedo a que haya una diferencia de color. Lo cual no podemos hacer con la luz continua porque al menos estas suelen ser luz de tungsteno. Temperatura de color mucho más baja, tonos mucho más amarillentos, que los podemos balancear con la cámara, pero que no podemos mezclar. Yo no puedo apoyar la entrada de luz de día con luz de tungsteno porque voy a tener una diferencia de temperaturas de color que va a ser un desastre. Evidentemente, si disparamos en blanco y negro, no he dicho nada. En blanco y negro no hay temperaturas de color. ¿Vale? ¿Qué inconveniente tiene el flash? Una difícil previsualización. Nosotros no somos capaces de ver cómo va a quedar la foto porque es un destello de flash muy pequeño. Para esto, los flashes electrónicos de estudio llevan lámparas, lo que le llaman lámparas de modelado, una luz continua que nos permite ver más o menos por dónde van a ir los tiros, pero que no es la luz que va a iluminar, solamente es una orientación de por dónde va a ir la luz. Lo que pasa es que esta luz normalmente está muy influenciada, pues está influenciada mucho por la luz ambiente. La luz ambiente tiene mucha importancia cuando utilizamos la luz de modelado, pero no tiene nada de importancia cuando utilizamos el flash. Porque la exposición es completamente distinta. ¿Vale? Es de difícil previsualización, mientras que con la luz continua la previsualización es perfecta. Lo que vemos es lo que va a salir. Allí sí que esto es una ventaja. La gran ventaja del flash tiene una cantidad de accesorios que no nos los vamos a terminar en la vida. Con la luz continua se utilizan muchos menos accesorios. Pero eso también tiene una explicación, y es porque con la luz continua, como vemos el resultado, es más fácil improvisar accesorios. Por ejemplo, si yo quiero utilizar una luz suave con flash, pongo una ventana, porque sé que cada vez que utilice la misma ventana voy a tener el mismo tipo de luz. Mientras que con la luz continua yo puedo hacerme un bastidor con una tela difusora y colocar el flash detrás. Y como lo que veo es lo que va a salir, pues voy ensayando cómo lo coloco. No me interesa que siempre salga igual. Lo que me interesa es que salga lo que quiero que salga. Y con la luz continua lo veo. Entonces veréis, si veis alguna vez algún rodaje de cine, veréis que no utilizan ventanas, no utilizan casi no utilizan ni paraguas, que es lo que vamos a utilizar aquí. No, utilizan bastidores. Utilizan bastidores, utilizan banderas, utilizan pues
apantallamientos que son muy rústicos pero muy efectivos, porque se ve siempre lo que están haciendo. Y precios. Precio medio alto en un flash, mucho más económico en luz continua. ¿Pero cómo o no? Porque la verdad es que un equipo de luz continua, de los que se utilizan en cine o de alta frecuencia y todo eso, puede valer 5 veces más de lo que vale una cabeza de flash. Pero en principio, para un estudio casero, un equipo sencillo de luz continua será más económico que un equipo de flash. El ejemplo es lo que os he puesto en el folleto de ofertas, en que pues este equipo de luz continua con un portafondos, con un sistema de apoyo reflector de 5 en 1, con su trípode, su brazo y todo eso, lo podéis comprar por 488 euros. Mientras que con flash estamos hablando de casi el doble, 879. Y siempre serían flashes sencillitos. Los focos también son sencillos. Pero bueno, podemos empezar a partir de ahí. Y la diferencia de precio pues estaría rondando. ¿Alguna pregunta? Si quisiera no montarlo en casa, sino montarlo en muchas casas, que sería de montarlo, desmontarlo, montarlo, desmontarlo, esto, transportarlo... Olvídalo. Te vas a tener que gastar un poco de dinero. Si vas a hacer esto, entiendo que ya no estamos montando un estudio doméstico, sino que ya estás empezando a hacer un equipo de un uso más profesional, ¿no? Por tanto, te sugiero que te gastes un poquito más de dinero, y si es que te vayas más bien a flash, vas a utilizar menos espacio, te vas a poder mover con más comodidad, y pues hay equipos de flash con una maleta que es muy cómoda. O también puedes utilizar las técnicas de Strobis, flashes pequeños con accesorios, bastante económico y sobre todo muy fácil de Eso es lo que estoy haciendo ahora con esto, pero un poco más, ¿hay algo? Sí, ya te digo, a partir de 800 euros puedes tener este equipo con flash. Y funciona, te aseguro que funciona. ¿Qué más? A nivel de flash, ¿cuál sería la potencia mínima de la ley? Un 13 no es disculpa, como estamos emitiendo en streaming para todo España y habla latina, te respondo en castellano si no te importa. La potencia de flash. Del flash. Bien. Normalmente los equipos de flash mínimos estamos hablando de un número guía alrededor de 60. Un número guía 60 quiere decir que te puedes trabajar a 3 metros con un diafragma 20. Y esto es pequeño. Flashes de estudio, estos diafragmas, esto es pequeño. Estos son traducidos normalmente por ser lo que llaman flashes de 250 vatios. Sería prácticamente el mínimo. Normalmente se utilizan de 400, 500 vatios segundo. Vatios segundo no os estoy diciendo nada, os estoy diciendo una potencia de condensador. Cuando hablamos de número guía sí que os estoy diciendo el diafragma que podéis obtener, ¿vale? Pero los flashes de estudio normalmente se miden por este valor. 250 sería lo mínimo, pero ya es suficiente para poder trabajar. ¿Qué más? Vamos a hacer alguna foto, nos quedan 20 minutos e intentamos hacer una foto aquí. Dime. Pero si no lo sabes tú, lo puedes preguntar. Para eso estás. Para eso estás. Pero, por ejemplo, yo no tengo ni idea de lo que ha preguntado el compañero, o sea que es un número guía. Sí. Esto como para mí es esencial, no sé. Vale, pues no te respondo porque todos los demás lo saben. No. Vamos a ver, el número guía, cuando nosotros hablamos de la potencia de un flash, normalmente en flashes de estudio se suele utilizar la potencia de salida de un condensador. Y esto se mide en vatios por segundo. Pero claro, si yo te digo que un flash tiene 400 vatios por segundo, 1000 vatios por segundo, 3000 vatios por segundo, tú me dirás, muy bien, seguramente el de 3000 debe ser más potente que el de 400. Sí, pero no te estoy diciendo nada. O sea, no te estoy diciendo a qué diafragma vas a poder trabajar. El número guía es la forma como se define, cómo se interpreta la potencia de un flash. Porque es un número que nos dice qué diafragma o a qué distancia vamos a poder trabajar con determinada ISO y con determinado flash. Por ejemplo, cuando un flash tiene un número guía 40, eso lo que tenemos que hacer es dividirlo entre la distancia a la que vamos a trabajar y nos dice directamente el diafragma. 40 dividido entre 10, 4.
Pues a 10 metros, con un flash de número guía 40, tienes que poner diafragma 4. Claro. O sea, si yo te digo número guía, te estoy diciendo qué potencia tiene el flash, qué vas a poder utilizar. Si te digo 250 vatios por segundo, no te digo nada. Como dato te sirve de poco. ¿Vale? Tony, por favor. Supongo que esperabais aquí a Belén. Sí, es lo que hay. Es lo que tenía. Has llamado al sujeto y víctima. Bien, vamos a utilizar... ¿Perdón? ¿Que está bajito? Sí, pues se va a quedar bajito. Porque, no, lógica. Si pongo a Tony más alto, va a tapar la pantalla. No solamente Tony, que no es... sale el granito. Pero si pongo aquí un paraguas a la altura de Tony, ni vosotros ni Latinoamérica va a ver absolutamente nada. Ya algo voy a tener que tapar. Bien, vamos a probar, porque aquí sí que es un tema de ensayo, qué podemos conseguir, por ejemplo, con una sola luz. Vamos a hacer una sola luz, una fuente de luz pequeña. Evidentemente, como os decía, me va a dar una luz bastante contrastada. A ver cómo sale, a ver si os gusta lo que obtenemos, o no. Esta no la he probado, o sea, me lanzo sin red. Os decía, lo primero la colocación, y la colocación, pues bueno, tiene que ser un poco en función de lo que quiero obtener. Un poco lateral, la subo, para que sea también un poco cenital, yo creo que estará así, y pues miro. Sí. Bien. Voy a poner un poquito más bajo. Bueno, hay una parte, os decía, la pared blanca me está actuando como reflector. Por tanto, las sombras que yo mismo las estoy viendo desde aquí no son unas sombras profundas. Y es lo que me va a salir. No me van a salir unas sombras muy profundas precisamente porque esta pared me está actuando así como reflector. Uno de los inconvenientes de la luz continua, y esto ahora no es broma, sino que es bastante serio, es esto que decía Tony. Se queja. Evidentemente le estoy metiendo 500 vatios de potencia, aquí sí que es sabemos lo que es una lámpara de 500 vatios. 500 vatios de luz directamente a la cara. Pues hombre, no es que sea muy agradable. Pero, bueno, si no hay presupuesto es lo que hay. Perdona, pero eso hace que él ponga otra expresión. Sí, pero una vez se acostumbre, seguramente podrá mantener. Ya se nota que está relajado. Sí, está relajadísimo. O sea, delante de 50 personas y con un foco encima, es como una especie de tercer grado esto. ¿Cómo podemos ver esto? Sí. Bueno, ahora no, porque debe ser de noche, supongo. Mañana. Bueno, pues vamos a probar. De entrada, mira, voy a probar una cosa que... A ver si la enseña. Sí, perfecto. Vale. Lo que voy a hacer es un error. O sea, estoy seguro de que no me va a quedar bien. Y voy a utilizar la medición de la cámara, la medición matricial de la cámara, y la voy a utilizar tal cual. Pero tengo un fondo negro, y él lleva un chaleco negro. Y es un foco de luz bastante dirigido. Por tanto, lo lógico es que esta fotografía tomada así, con la luz tal cual con la fotometría tal cual de la cámara, me quede sobreexpuesta. Luego veremos lo que pasa. Pero en principio... Sí, tendría que salir la previsualización en pantalla. Vale, eso es así. Sí, muy bien. Allá. No está el giro. Está aquí. Gira la vertical. No es esto.
Perdona, Igual, vale. Está en... No está en este número. Bueno, si no, haremos una cosa que será disparar, que además se va a ver mejor. Tranquilo. No, disparo en horizontal y así más. Sí, bien. Bien, ¿veis? O sea, realmente... mejor, ¿no? Lo que estamos viendo, el tono, las sombras son bastante duras, pero no es tampoco muy desagradable por el tipo de retrato que estamos haciendo. Lo que sí es que está ligeramente sobreexpuesto, o sea, el tono de piel no es este, ¿eh? Y esto se ha producido por efecto del fondo. Lo podría mejorar de dos formas, o sea, ya de entrada subexponiendo un poco, porque el fondo lo que ha hecho es decirme, hay poca luz, ¿eh? Tienes que darle, y le ha dado más exposición de lo que sería. O bien, utilizar la medición puntual. ¿Eh? Utilizando la medición puntual, con el tono de piel ya me quedaría, yo creo que bastante mejor. ¿Eh? De todas formas, pues directamente lo que yo voy a hacer es introducir una subexposición de 2/3 de diafragma, y con esto creo que ya tendré bastante mejor. Vamos a ver. Sí, es mucho mejor si me entiendes. Por favor, un poquito más para eso. Sí, así no hay que mover las sillas, porque es que si no me sale el fondo en el cuadro. Bien, perfecto. ¿Ves? El proyector no es que sea lo más fiable del mundo, pero se está más sobreexpuesto. También el fondo, ¿veis el fondo como es más negro aquí? Por tanto, las posiciones. Voy a probar. Sigo con un único punto de luz duro, pero voy a ver. Y aquí lo que hago es verlo directamente. Ya veo que ya me está levantando bastante esta sombra. ¿Cómo harías eso con un flash? Utilizando la lámpara de modelado. Y si es un flash de reportaje de Strobis, probando. Prueba-error, no hay otra forma. Lo único que normalmente con la práctica aprendes dónde hay que colocarlo. Pero primero vas a tener que probar solamente. Bien. Me parece que... No, y además creo que te has... Disculpa, que te has movido un poco porque... Casi... Sí, algo se nota, pero muy poquito. Vamos, espera. Mirándolo desde el punto de vista... A ver, me va a salir el cuadro. La tendencia siempre es mía de utilizar el formato vertical. Bien. Es poca, pero hay diferencia. ¿Eh? ¿Ves? Sin nada, no se ve el contorno de la cabeza. ¿Ves la oreja? Aquí no tiene oreja. ¿Vale? También estáis viendo una proyección con mucha luz ambiente, ¿eh? La luz ambiente es...
perdón, que estáis viendo la proyección con luz ambiente y la luz me quita calidad a la pantalla. Un accesorio sencillo y barato, que además suele ir incluido en todos los kits, el paraguas. Pero cuando si tenéis flashes de equipos de flashes de reportaje pequeños, o incluso también con flashes de estudio, el paraguas es un recurso muy económico y muy efectivo. Espero que acabe. ¿Y qué diferencia con una ventana? Es lo que preguntabas tú, supongo, ¿no? Vale. La diferencia es, aprovechas menos la luz. Ten en cuenta que aquí estamos utilizando la difusión de la luz, pero una buena parte de la luz la voy a perder por rebote. Por tanto, menos aprovechamiento de la luz, menos repetibilidad, porque te cambia el aspecto de las sombras, la profundidad, según tengas más cerca o más lejos la varilla del punto de luz del difusor, diferente el reflejo que te va a dar en los ojos, y también diferente, sobre todo cuando hablamos de paraguas de rebote. Hay dos tipos de paraguas, el de difusión y el de rebote. Este es muy parecido, o sea, el efecto es calcado a una ventana, o sea, prácticamente no hay diferencia. Pero los paraguas de rebote, por ejemplo, son más abiertos, o sea, son todavía más envolventes que las ventanas. Yo utilizo, por ejemplo, paraguas de rebote cuando tengo que fotografiar grupos, porque me permite abrir mucho más el punto de luz, que sea más envolvente, me cubre mejor, sobre todo a distancias un poco grandes. Paraguas de rebote, entonces, el funcionamiento es al revés. Exactamente, es un paraguas que es negro por fuera, y la parte interna es blanca. Exactamente, y lo utilizaríamos al revés. De esta forma actúa, el efecto de luz que da es el de una ventana, prácticamente es el mismo. Quizás con flashes pequeños se aprovecha más, es mejor con ventanas, que aprovecha más las pequeñas luz que hay. Yo prefiero llevar esto, porque llevo en muy poco espacio una fuente de luz muy grande. O sea, esto tendría que ser lo mismo que una ventana de 80 por 80. Con flashes pequeños una ventana de 80 es como muy grande. En cambio aquí lo vas a aprovechar mucho. Y además, esto es comodísimo de llevar. Aparte de económico, porque 20-25 euros puede valer un paraguas de difusión. Cuando llegas a un sitio, lo montas en 2 segundos. Una ventana es más laborioso. ¿Cuál es, en tu opinión, la lista imprescindible de accesorios? Lo que llevan los kits. Pero de todas formas, sí, serían... Ahora os lo enseñaré. Sí, vamos a hacer solamente esta foto, a ver cómo nos queda. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, la quitamos ya. Y vemos el resultado, lo voy a ir plegando. Para que lo podáis ver más o menos todos. ¿Estoy? Sí. Gracias. ¿Quién ha sido? Bien. Luz más dura, fijaros la sombra de las gafas. Bien, el fondo también que le llega a ser más abierto. Pero lo que yo os quería de alguna forma transmitir, solamente con un solo foco y un reflector, ya podemos obtener un retrato agradable, un retrato que nos podría servir. Ahora, a partir de aquí, pues empezaríamos a mover la luz más arriba, más abajo, más lateral, más frontal. Hay múltiples esquemas que podemos utilizar, múltiples variaciones. Esto ya os lo dejo porque este es más el curso de un montaje de un estudio básico más que un curso de iluminación propiamente dicho. Aunque no he podido estar de explicaros algunas cositas. Bien, me decías, ¿cuáles son los accesorios? Dice que no. Esto es lo que hay. Es decir, las parábolas, sombrillas, ventanas, reflectores, fondos, soportes para fondos. Bien, ¿qué es lo más imprescindible? Lo más imprescindible que necesitamos es un soporte para fondos y los fondos. Esto es necesario, porque, insisto, podemos fotografiar siempre en el comedor de casa y sentados en el sofá, pero si queremos un aspecto un poquito más profesional del retrato,
aisladlo del fondo. O sea, nos centramos mucho más entonces en la expresión si quitamos al sujeto de su entorno. Y además, si tenemos que fotografiar nuestra famosa caja de zapatos, no la podemos colocar en el sofá porque no nos va a quedar. O sea, es mejor tener un fondo continuo, ni que sea una cartulina, y de esta forma podéis fotografiar los objetos mucho mejor. Si tenéis que fotografiar objetos, vuestra producción, vuestra cerámica, vuestros anillos, que queréis vender por internet, pues muy fácil, una cartulina blanca o negra, que también queda muy bien, depende de lo que sea. Normalmente por internet se suele colocar más bien sobre fondo blanco. Una cartulina blanca y una iluminación con un paraguas quizá, envolvente. Una cartulina, en un lado para apoyar, con un solo punto de luz. O ya para hacer una cosa de más producción, más repetitiva, pues esto, un cubo. Un cubo que además suele llevar incluso también un fondo dentro, en la parte de dentro llevan ya un fondo, y esto lo iluminamos por fuera con estos dos focos. Los podemos iluminar lateralmente, uno por encima y otro lateral, más adelante, más atrás. Y con esto pues conseguimos de la misma forma pues una iluminación bastante uniforme y no necesariamente sin sombras. Porque si uno lo colocamos más lejos va a tener menos luz y la sombra nos va siempre a definir el volumen, lo que os decía. Si colocáis uno por encima y uno lateralmente, pues entonces tenéis una iluminación muy homogénea, pero con volumen. ¿Vale? ¿La principal sería la lateral siempre? No sé lo que vas a fotografiar. No lo sé. Pruébalo. Es que depende del objeto. Imagínate primero la fotografía. O sea, no me tienes que hacer esta pregunta. En todo caso, me tienes que decir, yo quiero hacer esto. ¿Cuál será la luz principal? Pero sin saber qué foto tienes tú en la cabeza, yo no te lo puedo contestar. Claro, tú tienes que imaginarte cómo quieres ver el sujeto. Por eso te decía, primero copia. Y luego, o sea, cuando copies, tienes que determinar dónde está la luz principal. Fíjate en cualquier objeto fotografiado y dime dónde está la luz principal. A partir de ahí, tú podrás ir aprendiendo. Pero la luz principal lateral, no lo sé. A lo mejor sí o no. Si la pones de arriba, ¿no rellena todo demasiado y machacaría la luz de relleno? Puede ser. No tiene por qué machacar la luz de relleno. Una luz cenital que sea un poco envolvente te puede quedar muy bien. Pero mira, por ejemplo, te va a quedar muy bien una manzana, un bodegón de fruta, seguramente fotografiado desde arriba te va a quedar muy bien. Una lata de cerveza no te va a quedar bien desde arriba, porque la superficie de la parte de arriba es demasiado grande. Entonces te va a quedar muy sobreexpuesta en contra de lo que es el lateral. Una lata de cerveza te quedará mejor con una luz lateral, porque además tiene una forma redondeada. Y esta forma redondeada la vas a resaltar más con una luz lateral. Pero una manzana seguramente no, seguramente te va a gustar más fotografiar desde arriba o ligeramente desde el lado. ¿Me explico? Lo que quiero decir, que depende de lo que tengas que fotografiar y depende sobre todo de lo que tengas tú en la cabeza, de lo que quieras obtener. Me decías, ¿quién me preguntaba lo que era indispensable? Vale. Soporte para fondos, algo para sujetar los fondos. Esto yo considero que es indispensable, nos da un juego tremendo. Y luego depende de si es flash, si es luz continua. Si es luz continua, esto normalmente o viene incluido o no lo necesitas, porque ya el propio foco de alguna forma tiene que tener alguna parábola que pueda dirigir la luz. Cuando estamos hablando de flashes, entonces es cuando solamente de este tipo, o sea, de estas parábolas, te puedes encontrar con 15 tipos distintos de parábolas. Pequeña, grande, mediana, más pequeña, más grande, más mediana o menos mediana, con nidos de abeja, sin nidos de abeja, con aletas o sin aletas, profunda o plana, lo que quieras. O sea, con flashes hay muchísimos tipos y cada una, según el tamaño que tenga, te va a dar una sombra un poquito más perfilada o menos. Pero una parábola de estas, la que normalmente se llama como estándar, esta la tenéis que tener, porque es la que nos va a dar la luz dura, la luz más directa. Las ventanas son un accesorio más caro, muy interesante, creo más para la fotografía de objetos que para la fotografía de retratos, aunque muy bien para la fotografía de retratos, pero para la fotografía de objetos mejor la ventana, creo yo, que el paraguas, pero es aquel que aquí ya hay que hacer una inversión un poquito más grande. Y recordad sobre todo que la ventana, sobre todo si es para figuras, para retratos, tienen que ser grandes, porque si no nos cubren todo el objeto. Mientras que el paraguas, si lo ponemos lejos, ya nos cubre todo un sujeto.
¿Podrías explicar la utilidad de los colores, el plata, el oro? Sí, esto es un rebote. La luz rebotada siempre depende de la superficie sobre la que rebotes. Si es una superficie blanca, pues lo que te está haciendo es apoyando la luz principal. Sencillamente, si la pones plateada vas a tener un contraste mucho menor porque rebota mucha más luz que la blanca. Si esta... Ganas más diafragmas si pones no, plateada que no, blanca. acuérdate lo que te he dicho al principio. No ganas diafragma porque no estás añadiendo luz. No ganas diafragma. No añades luz, no hay más luz. Estás utilizando la misma luz que tienes, la estás redirigiendo al sujeto, pero no estás añadiendo luz. Por tanto, el diafragma es el mismo. Lo que ocurre es que la sombra será más o menos profunda según sea una superficie de rebote más blanca o más plateada. Será más profunda en el plata tendrás un poquito más de contraste. En cambio, en el blanco, tendrás un poquito más de contraste. En el plata te rebota mucha más luz y llega incluso muchas veces a quedar demasiado plano. Mirad el retrato del candidato del PSC, que está iluminado por arriba y por abajo así, y que a mi modesta opinión no está muy logrado. Le falta un poquitín más de contraste. O han utilizado un reflector plata demasiado cercano, o bien han utilizado dos ventanas exactamente iguales, una por arriba y por abajo. No me gusta el resultado. A mí no me gusta. Por ahí les gusta. Bien, esto sería... El dorado para la calidad del sol. ¿Perdón? El cálido para que sea moreno, para que te salga un tono de piel más... ¿Fondo croma? Fondo croma. Buena pregunta, porque además en este equipo que nosotros proponemos, que sale por 488 euros y tal, vienen los dos fondos y viene un fondo croma, un fondo croma verde, de tela, ¿vale? No viene el fondo negro, viene esto, ¿vale? El fondo croma es un fondo que se utiliza para hacer recortes. Es un fondo que lo que tiene es que es un verde tan chillón que no lo encontramos en la naturaleza y que entonces es muy fácil hacer una selección con este fondo, porque es muy difícil que se confunda con nada más. El único problema que te puedes encontrar con un fondo croma es que tengas que fotografiar a Sala Martín y que te venga con una americana de este color. Pero si no es este personaje, es muy difícil. No, si viene Sala Martín con una americana así y quieres hacer un croma, tienes un problema porque te va a salir transparente. O sea, sería el hombre invisible. Esto es lo que hace, o sea, puedes seleccionarlo y eliminarlo, y por tanto una fotografía sobre un fondo croma puedes trasladar este sujeto donde sea. Le puedes poner un fondo blanco, rojo, azul, el que quieras, o lo puedes poner en el calibre. En postproducción. Sí, el croma siempre es para hacer postproducción, para facilitar las selecciones. Para que no te dé el croma, sepáralo. 2 metros. Sepáralo del fondo, si no tienes un problema. Sí, y además muy desagradable. Sí, esos son colores tan contrastados que entonces te sale esto. ¿Alguna pregunta más? Que venga en el equipo solamente viene un fondo croma. Fondo croma también puede ser azul, pero que venga en el equipo te viene un fondo de tela croma. Luego a partir de ahí pone lo que quieras. Que es mucho y que es poco. No es pesado. Pasa que también hay soportes sin fondo, ¿no? Sí, también se puede comprar soporte sin fondo. Lo que pasa es que estoy hablando de lo que hemos preparado como demostración de que esto se puede comprar por un precio relativamente bajo. ¿Alguna pregunta más? En la iluminación continua, estamos hablando de unas lámparas especiales, ¿cuál sería la potencia más? Cuanto más alta sea, mejor. La iluminación continua puede ser con lámparas de tungsteno, como las que hemos utilizado aquí, o bien podrían ser aquellas lámparas de fluoespirales, que son luz de día. Lo que pasa es que estas todavía baja más la intensidad de luz. Entonces, si utilizas fluoespirales, ten en cuenta que el trípode prácticamente es obligatorio, o bien fotografiar sujetos que no estén vivos. Cajas de trabajo. Es que generalmente es sota caballo rey. Las fluoespirales son 18 vatios y estas son 250 o 500. En el kit lleva 500 que cuando de tungsteno, que cuando se os fundan tendréis que cambiar por 250. Porque estas de 500, estas grandes, en Europa Occidental ya no se pueden. Consumen demasiado y están en contra de las directrices energéticas de la Comunidad de Comercio Europea. Sí, pero esto en el Photo Week de finales del 2013 creo que podemos hablar más, porque es una tecnología que está evolucionando muy rápidamente, pero que todavía en este momento creo que todavía no podemos hablar a nivel de iluminación.
Una pregunta para fotos que quisiera hacerlas con mucho desenfoque, por ejemplo, no sé, bebés, por ejemplo, que quieren tomar detalles, y quiero utilizar un diafragma muy cerrado, abierto, perdón. ¿Cómo puedo hacer? ¿Utilizar luces de tungsteno con luz continua? Con flash también. Con luz continua no tienes ningún problema, porque te permite subir la velocidad de obturación hasta donde quieras. Con flash tienes un problema, y es que a veces los flashes no te permiten bajar suficientemente la potencia. O sea, en este caso es más cómodo trabajar con luz continua que con flash. Solamente con flash, si ya tienes un equipo de flashes, un poco bueno, si es un equipo de flashes un poco bueno, llevará como lámparas de modelado luces halógenas de 250 o 300 vatios o incluso 600 vatios como lámpara de modelado. Puedes intentar utilizar las lámparas de modelado como luces para trabajar. ¿Y esos filtros que le pones para disminuir? También es una opción para bajar la luz, filtros de densidad neutra, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Lo lamento, estamos ya un poquito fuera de tiempo, os agradezco mucho vuestra asistencia y espero a que os haya sido de utilidad. Gracias.